Bueno, esperamos 2 o 3 minutos, empezamos. Siempre te dije horizontal, quizás está horizontal, porque sí, está horizontal. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar en la clase esta de los cuadros extrapiramidales. A los alumnos no les resulta sencillo entender para qué sirve el sistema extrapiramidal. Una explicación sería la siguiente. Cuando usted flexiona el brazo, el movimiento de flexión es un movimiento voluntario, pero ese movimiento de flexión voluntario, para que pueda ocurrir, tiene que ir acompañado de un movimiento involuntario de relajación de los músculos extensores. Entonces, el sistema extrapiramidal se ocupa de esos movimientos involuntarios, pero necesarios para que el movimiento voluntario ocurra. Entonces, cada vez que flexionamos un brazo, hay una relajación involuntaria de los músculos extensores y esa relajación ocurre a través del sistema extrapiramidal. La enfermedad más importante del sistema extrapiramidal, sin ningún lugar a dudas, es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson fue descrita en 1817 por un médico norteamericano llamado James Parkinson, y es muy interesante que este médico le dio el nombre de parálisis agitante, con lo cual ya con el nombre está señalando las dos características típicas de la enfermedad. Por un lado, la rigidez extrapiramidal y por el otro lado, el temblor. La enfermedad, el paciente tiene rigidez, esa rigidez se puede ver en la marcha, porque cuando camina no mueve los brazos, se puede ver en la cara, donde tiene una facies sin mímica, una facies de jugador de póker, tiene poco parpadeo. Se puede ver esa rigidez en que los miembros superiores tienden a adoptar una postura en flexión, con el signo de la rueda dentada, y los miembros inferiores también tienden a adoptar una postura en flexión,
lo que a la larga hace que el paciente no pueda seguir caminando. El temblor suele comenzar en las manos, es un temblor como si el paciente contara monedas, comienza en general en una de las manos, después muchas veces se hace bilateral. Hay pacientes que tienen temblor en las piernas, en los brazos, en la mandíbula y en la cara. En la cara a veces tienen movimientos como de chupeteo con la boca todo el tiempo. Es muy común que tengan bradiquinesia. La bradiquinesia es que los movimientos ocurren en forma lenta y tienen lo que se llama inestabilidad de la postura. Inestabilidad de la postura es que con mucha facilidad sufren caídas. La enfermedad es una enfermedad de causa desconocida. La evolución de la enfermedad es progresiva. Suele matarte entre 12 a 15 años si vos estás medicado. Y en general la enfermedad de Parkinson aparece entre los 55 y los 60 años. Otra característica muy importante, es que la enfermedad se asocia a demencia en el 40% de los casos y se asocia a depresión en el 30% de los casos. Es una depresión particular porque es una depresión que solo responde a la utilización de un antidepresivo que se llama mirtazapina. Bueno, esta es la enfermedad tal cual fue descrita por el señor James Parkinson alrededor del año 1960. Los investigadores norteamericanos encontraron cuál era el problema de esta enfermedad. Era que se perdían, desaparecían las neuronas de una estructura que se llama sustancia nigra, que son neuronas que habitualmente producen dopamina. Esta dopamina ejerce una acción inhibitoria sobre el núcleo del cuerpo estriado. Entonces, cuando una persona carece de dopamina en la sustancia nigra, porque ha perdido más del 80% de las neuronas, el cuerpo estriado queda liberado, el cuerpo estriado queda no antagonizado y va a liberar una gran cantidad de acetilcolina y eso es lo que produce toda la sintomatología, la rigidez, el temblor, la bradiquinesia, la inestabilidad de la postura, la demencia y la depresión. No se sabe por qué se produce la enfermedad de Parkinson. Hay distintas hipótesis. Hay una hipótesis genética. Se han identificado hasta el día de hoy más o menos unos 11 genes, algunos dominantes, otros recesivos. Pero, digamos, este Parkinson genético explicaría solamente una pequeña cantidad de casos. Y serían muchas veces casos familiares. Después hay una hipótesis infecciosa. En la hipótesis infecciosa se ha tratado de relacionar la enfermedad con hongos, como la Malassezia furfur, con bacterias como el Helicobacter pylori, con virus, como el virus de la hepatitis, también algunos virus de encefalitis. También la hipótesis infecciosa podría explicar algunos casos, pero no todos. Hay una hipótesis de un envejecimiento celular selectivo, o sea, esta hipótesis diría que las células de la sustancia nigra de estos pacientes envejecen precozmente con respecto a otras áreas cerebrales.
Hay una hipótesis de daño por la acción de radicales libres. La síntesis de dopamina genera radicales libres que tienen que ser neutralizados a través del glutatión, y se cree que en estos pacientes podría haber una deficiencia en la síntesis de glutatión, y al faltar esa sustancia, aumentarían los radicales libres en la sustancia negra, y esos radicales libres terminarían dañando la sustancia negra. Se ha hablado también de una hipótesis tóxica. Se han relacionado pesticidas, herbicidas, con la aparición de la enfermedad, y en los últimos años ha tomado fuerza cierta hipótesis autoinmune en la cual se implicaría los linfocitos T, y que aparentemente algún fragmento de alguna proteína, sobre todo la alfa-sinucleína, podría gatillar una respuesta autoinmune mediada por los linfocitos T. Estas son las hipótesis que hay. Hasta ahora no hay una hipótesis que firmemente diga esta enfermedad se debe a esto. Están todas estas hipótesis dando vuelta. Si vamos a las manifestaciones clínicas, puede haber pródromos de la enfermedad. Los pródromos son síntomas muy sutiles que ocurren en forma muy paulatina y que aparecen años antes de la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes se pueden sentir cansados, pueden tener cierto malestar general, pueden tener cierta dificultad al levantarse de las sillas, pueden hablar con una voz muy bajita, sienten como que la voz se apaga. La letra, tienen lo que se llama una letra muy chiquitita, eso se llama micrografía, y la letra se hace muy apretada y muy irregular. El otro día una paciente me decía, no entiendo lo que escribo, doctor, escribo con letra chiquitita y todo una arriba de la otra, ¿no? Una paciente que tiene un parkinsonismo. A veces pueden no encontrar ciertas palabras o pensamientos, pueden sentirse irritables o deprimidos sin una razón aparente. Esos son los pródromos de la enfermedad que, como ven, son bastante inespecíficos, salvo lo de la voz y lo de la micrografía, que es bastante clásico, ¿no? Pero las otras cosas son todas muy inespecíficas, cierto malestar general, cierto cansancio, cierta irritación, estar un poco depresivo. El temblor. El temblor suele ser el síntoma inicial de la mayoría de los pacientes. Es un temblor como si el paciente contara monedas, tiene un movimiento hacia adelante y hacia atrás, es un movimiento rítmico que afecta sobre todo al pulgar y al índice. En general comienza en la mano, pero a veces hay casos que puede comenzar en un pie o que puede comenzar en la mandíbula. Es más evidente cuando la mano está en situación de descanso o cuando la persona está sometida a estrés, ya que el temblor aumenta con el estrés. Al principio, en general, afecta un solo miembro. Aparece lo que se llama el signo del bolsillo, porque el paciente le da vergüenza que lo vean temblando, entonces tiende a meterse la mano que tiembla en el bolsillo. Pero a veces aparece un temblor mucho más intenso, que puede afectar las piernas, los muslos, puede afectar la cabeza. A veces puede haber hasta un temblor postural,
O sea, cuando el paciente adopta una determinada postura, ahí tiene temblor. Y hay un 30% que nunca tiene temblor. O sea, son Parkinson sin temblor que se manifiestan solo con rigidez. En la rigidez, los músculos permanecen constantemente tensos, contraídos. Los miembros superiores tienen que adoptar una postura en flexión. Los miembros inferiores también tienden a adoptar una postura rígida en flexión. Aparece el signo de la rueda dentada. Hay pérdida de la mímica. La rigidez de la zona del cuello hace que cuando el paciente se acuesta en la camilla, la cabeza quede flotando en el espacio. Eso se conoce con el nombre del signo del almohadón invisible. Realmente el que le puso el nombre es un genio, ¿no? Signo del almohadón invisible. Tienen poco parpadeo. Eso es una cosa muy importante. Cuando usted está interrogando a un paciente y usted cree que puede tener un Parkinson, usted mire cuánto parpadea. En general, el paciente tiene una mirada fija y parpadea poco. En un minuto parpadea muy pocas veces. Eso es una sospecha muy importante de que el paciente puede tener un Parkinson. La bradiquinesia, los movimientos son muy lentos, hay pérdida de movimientos espontáneos y automáticos. La bradiquinesia es algo que el paciente puede tener por momentos sí y por momentos no. Y entonces es muy incapacitante porque el paciente no sabe en cada momento qué esfuerzo le va a costar hacer determinada tarea. Tienen una marcha lenta, no mueven los brazos cuando caminan, la marcha es con pasos muy cortitos, tienen dificultad para detenerse cuando están caminando ante un obstáculo, tienen mucha dificultad para girar, giran en varias maniobras, el giro se hace en varios movimientos y tienen una alta tendencia a las caídas por la inestabilidad de las posturas. Muchas veces el tronco de estos pacientes está como inclinado hacia adelante, la cabeza está inclinada hacia abajo. A veces se congelan en determinada posición. Es bastante común que cuando caminan el tronco se desplace por delante de los pies. Entonces el paciente, para no caerse, acelera la marcha y al acelerar la marcha al final después termina cayéndose. Eso se conoce con el nombre de marcha festinante. Son muy comunes las caídas. A veces usted tira un Parkinson en la calle Florida llena de gente y sabe que se va a caer al piso, porque ni bien lo toca alguna persona, ni bien lo empuja o lo toca alguna persona, el paciente se cae. Es el test del empujón. Arrastran los pies cuando caminan, les cuesta girar. Otro signo es el signo del marco. Muchas veces cuando pasan por una puerta, se agarran del marco de la puerta. Es un signo de observación frecuente. Otra cosa bastante común es que tienen mucha dificultad para levantarse de la cama o levantarse de un asiento. Eso lo observó muy bien Gasalla. Gasalla, cuando hacía el personaje de la vieja cuando se quería levantar de la silla hacía movimientos así, tardaba en levantarse, no se levantaba rápidamente. También les cuesta iniciar la marcha, se inclinan cada vez más hacia adelante hasta que consiguen empezar a caminar. Cuando caminan, tienden a flexionar las caderas y rodillas y también tienden a flexionar los codos
y las muñecas. La depresión, ya dijimos que es muy frecuente, aparece en el 40% de los casos. Hay cambios emocionales además de la depresión. Por ejemplo, los pacientes se tornan temerosos e inseguros. Se vuelven muy dependientes de los miembros de la familia. A veces hay enfermos que se vuelven irritables y pesimistas. Puede haber demenciación en el 30% de los casos. A veces en los estadios avanzados con demenciación pueden aparecer alucinaciones, delirios, conductas bizarras y pueden requerir el tratamiento con antipsicóticos. El que más se utiliza es la quetiapina. Son raras las alteraciones sensitivas, simplemente pueden tener cierta sensación de entumecimiento, cierta sensación de tirantez o alteraciones en la temperatura, pero son raras. Son bastante comunes las dificultades para tragar y para masticar, sobre todo en los estadios avanzados de la enfermedad. El alimento y la saliva se acumulan en la boca y el paciente no puede tragar adecuadamente, y si traga, tose, lo que demuestra que parte de lo que traga se va al pulmón. Y de hecho, una de las causas de muerte más común de estos pacientes es la neumonía aspirativa. Hablan con una voz muy bajita, muy monótona, muchas veces tienen dudas antes de hablar, suelen repetir las palabras, a veces pueden hablar demasiado rápidamente. Tienen problemas esfinterianos, pueden tener estreñimiento, pueden tener incontinencia urinaria. Son dos quejas bastante comunes de estos pacientes. La piel de la cara se torna una piel muy aceitosa, igual que el pelo, sobre todo la piel de la frente y de la nariz y el cuero cabelludo. Se cree que eso está en relación con el compromiso del funcionamiento inadecuado del sistema nervioso autónomo. Pueden tener alteraciones al dormir, sueño interrumpido, pesadillas, sueños emocionales y somnolencia durante el día. En lo que respecta a los hallazgos anatomopatológicos de la enfermedad, ya dijimos que se produce porque se afecta la vía nigroestriada, que es la vía que va de la sustancia negra al cuerpo estriado, por la desaparición de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Eso provoca la liberación de la actividad del estriado con un notorio aumento de la actividad colinérgica. También se pierden neuronas en el locus coeruleus y en el área tegmental ventral. Eso afecta a las mesocórtico-límbico y eso explica los problemas cognitivos que tienen estos pacientes. También el núcleo de Maynard tiene una pérdida neuronal significativa y eso también puede explicar la evolución a la demencia. En la anatomía patológica, cuando usted analiza las neuronas afectadas, aparecen en las neuronas lo que se llaman los cuerpos de Lewy, que son unas inclusiones eosinófilas adentro de las neuronas. Esas inclusiones se han descrito en la sustancia negra, en el locus coeruleus, en los núcleos del RAFE,
los ganglios simpáticos, el núcleo de Meiner y en el hipotálamo posterolateral. En lo que respecta a la metodología de estudio, los diagnósticos diferenciales, básicamente va a haber que hacer ciertos... en lo que respecta a la metodología de estudio, siempre se le va a pedir una resonancia. Sin embargo, los hallazgos en la resonancia no son típicos de la enfermedad. O sea, la resonancia no sirve para que usted diga tiene un Parkinson. Sí le puede servir para ver si hay alteraciones que ya le estén mostrando a usted que hay cierta demencia, como aumento de los tamaños de los ventrículos, una disminución del grosor de la cortical. Y en lo que respecta a los diagnósticos diferenciales, bueno, va a haber que diferenciar al Parkinson de los del temblor esencial. El temblor esencial es un temblor de causa genética. En general el paciente dice, este temblor lo tenía mi mamá, lo tenía mi abuela. Y suele ser un temblor localizado solo en una mano. No suele ser un temblor así que va evolucionando a lo largo del tiempo. Eso, el temblor esencial es un diagnóstico diferencial importante. También las atrofias del lóbulo frontal a veces pueden mostrar cierta rigidez, marcha de pasos cortos y dificultad para comenzar la marcha, que también puede hacer diagnóstico diferencial con el Parkinson. Entonces, esta es la enfermedad de Parkinson. No le vamos a tomar el tratamiento del Parkinson, eso lo vamos a dejar para que ustedes lo vean en el año que viene, cuando cursen neurología. No nos vamos a meter con el tratamiento del Parkinson, es una enfermedad bastante compleja en lo que respecta a su tratamiento. Con esto terminamos lo de Parkinson. ¿Hay alguna duda con esto que hemos dado hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿El temblor esencial puede aparecer con cualquier edad? En general aparecen cuando el paciente es joven, la mayoría. La mayoría aparece cuando el paciente es joven. Y en general lo que te hace el diagnóstico es que vos le preguntás, ¿en su familia hay alguien que tiene temblor? Te dice, ah, sí, mi mamá tuvo este temblor, mi abuela también lo tuvo. Entonces ahí vos decís un temblor esencial. El temblor esencial empeora con el estrés y tiene una característica, mejora con los beta bloqueantes y mejora con el alcohol. El paciente toma vino y le mejora el temblor. Entonces eso también te ayuda a hacer un poquito el diagnóstico diferencial. Sí, es básicamente clínico. Sí, sí, el diagnóstico es básicamente clínico. Sí. Vamos a los... ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Es un tema importante porque ustedes, si hacen, especialidades donde ven adultos y sobre todo adultos añosos, van a ver seguramente no enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Parkinson es entre los 55 y los 60 años, pero van a ver parkinsonismos. Ahora vamos a hablar de los parkinsonismos, que clínicamente son muy parecidos al Parkinson. ¿Qué son los parkinsonismos? Bueno, es un paciente que se presenta con las mismas características que el paciente con Parkinson. También la causa es la misma, el déficit de dopamina de la sustancia nigra. Pero en estos casos, hay una causa que usted puede determinar responsable de la alteración. O sea, acá es como un
Es como un Parkinson donde hay una causa clara que lo está desencadenando. ¿Cuál es la causa más común? La causa más común es isquemia de los ganglios de la base en pacientes añosos. Entonces usted va a ver que los parkinsonismos, los cuales llamamos muchas veces parkinsonismos ateroscleróticos, aparecen en pacientes que tienen 80 años. Usted agarra un viejito de 80 años y de pronto el viejito empieza con temblor, empieza a ponerse más rígido. Predomina mucho más la rigidez que el temblor en estos pacientes. Predomina más la rigidez que el temblor. Y por supuesto necesitan ser medicados y aún con la medicación suelen morir en 6, 7 años. Es raro que sobrevivan mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué se mueren? Bueno, se mueren porque la rigidez termina postrándolos en la cama y cuando quedan postrados hacen neumonías aspirativas, hacen neumonías comunes, hacen infecciones urinarias, se hacen escaras, las escaras se infectan y la causa de muerte suele ser sepsis. Entonces, la causa más común es en pacientes añosos el parkinsonismo aterosclerótico. Ustedes eran chicos, pero yo supongo que todos ustedes deben recordar al Papa Juan Pablo II, al Papa polaco, Karol Wojtyla. Bueno, el Papa polaco era un tipo deportista, muy alto, muy atlético, y cuando llegó a los 80 años hizo un parkinsonismo aterosclerótico, que lo fue deteriorando, perdió la marcha, entonces tenía que estar en una silla, no podía pararse, no podía caminar, finalmente terminó postrado y terminó muriendo por complicaciones de la postración cuando tenía 86 años. Después tenemos los parkinsonismos producidos por encefalitis. Es muy interesante, en el año, más o menos en el año 1920, hubo una grave epidemia mundial de gripe que se llamó la influenza o gripe española. Le pusieron ese nombre creo que porque empezó en España. Ese cuadro de gripe española produjo en algunos pacientes encefalitis viral y algunos pacientes como secuela de esa encefalitis terminaron desarrollando un parkinsonismo. Entonces puede haber un parkinsonismo secundario a encefalitis. Después tenemos lo que se llama el parkinsonismo pugilístico. La palabra pugilístico viene del boxeo. Es un parkinsonismo por reiterados traumatismos craneanos que ocurre en general en boxeadores. O sea, los boxeadores le pegan tantos golpes en la cabeza y después desarrollan un parkinsonismo. El ejemplo típico de esto fue el campeón mundial más extraordinario que tuvo la historia del boxeo en la categoría pesados, que fue Cassius Clay. Cassius Clay se convirtió luego a la religión maometana y se hacía llamar Mohamed Ali. Y con una vida muy controvertida, porque él es campeón olímpico de peso pesado, después rápidamente con un estilo extraordinario, le gana por nocaut a todos los retadores y a una edad muy joven pasa a ser campeón mundial de peso pesado.
Y en ese momento Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam, entonces lo convocan al ejército para que vaya a pelear en Vietnam y él se niega a ir por razones religiosas. Entonces lo empiezan a perseguir en Estados Unidos, le quitan el permiso para trabajar, para pelear, no lo dejan pelear en ningún estado. Y entonces él hace una apelación a la Corte Suprema alegando que la segunda enmienda de los Estados Unidos dice que todo habitante puede tener su religión y su religión debe ser respetada. Bueno, la cosa que tardó como 3, 4 años, se pide la Corte Suprema y la Corte Suprema le da la razón a él. Dice que él, por razones religiosas, puede negarse a ir a matar gente. Entonces, cuando la Corte Suprema le da la razón, él pide que le devuelvan la licencia de boxeador, pero claro, habían pasado 4 años que él ya no peleaba, era grande, ya tenía 30 años, ponele, 30 y pico, y se dispone a volver a ser campeón. Entonces, tiene varias peleas, pero claro, él se da cuenta que ya no tiene la capacidad física para bailar en el ring, moverse en el ring, entonces se queda quieto y deja que los otros le peguen. Y los otros le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, hasta que se agotan. Cuando se agotan, de golpe, ¡pum!, le pegaba una piña, los mataba y los nocaut y ganaba. Y entonces así fue ganando, hasta que llega a pelear por el título, hacen una pelea en el África contra otro negro, que se llamaba Joe Frazier, y en esa, o Foreman, no me acuerdo si era Fraser o Foreman. La cosa es que el negro este era muy inteligente, se da cuenta que hacía mucho calor y que si él se movía en el ring se iba a agotar. Entonces se queda quietito y deja que el otro le pegue, le pegue, le pegue, le pegue, le pegue. Y en el último 2 rounds el otro está agotado, y entonces le pega una trompada y lo sienta en el ring y le ganó. Le ganó por nocaut. Y volvió a ser campeón. Eh, Después hace algunas peleas, pero todas con esas características. Le pegan muchísimo, entonces tiene muchos golpes en la cabeza. Y a los pocos se retira, campeón, y a los pocos años hace un parkinsonismo pugilístico, con un Parkinson importante. Clinton lo reivindica porque Clinton, cuando se hace la Olimpiada en Estados Unidos, lo deja que él sea el que prenda la llama olímpica, porque él había sido campeón olímpico, como una especie de homenaje al negro. Y al poco tiempo se murió. O sea, hizo un parkinsonismo pugilístico. Otra causa importante es el uso de antipsicóticos. Hay pacientes que usan antipsicóticos en formas crónicas porque están psicóticos o porque son bipolares, y ese uso crónico de antipsicóticos puede terminar desencadenando cuadros de parkinsonismo. También la enfermedad bipolar, si usted no la trata, puede dar parkinsonismo. Vamos a agregarlo eso, porque eso es algo nuevo. La enfermedad bipolar no tratada. Eh, el problema cuando usted tiene un parkinsonismo por antipsicóticos es que muchas veces no le puede sacar los antipsicóticos, porque usted le saca los antipsicóticos y el tipo empieza con delirios, alucinaciones, entonces usted está ahí en una encrucijada, ¿no? Es un poco complicado de manejar. Se ha descrito también parkinsonismo secundario a medicaciones. Ahí hay una larga lista, está la anfotericina B, la metoclopramida, pero la metoclopramida es el Reliberam, pero para que usted el Reliberam le dé parkinsonismo, usted tendría que usar Reliberam en forma crónica, y es muy raro que usted use Reliberam en forma crónica, usted usa Reliberam cuando tiene vómito.
lo usa crónicamente. Se ha descrito por anticonceptivos orales, por reserpina, por alfa-metildopa. Es una droga que se usa para la hipertensión del embarazo. El litio puede producir parkinsonismo, la amiodarona, el valproato, la flunaricina, la sinaricina, que son vasodilatadores cerebrales, los antidepresivos tricíclicos. O sea que hay que hacer alguna buena anamnesis de qué medicaciones toma el paciente para ver si por estas medicaciones está haciendo un cuadro de parkinsonismo. Después tenemos los tóxicos. El metilfeniltetrahidropiridina, el MPTP, es una sustancia que ha provocado cuadros de parkinsonismo. También con respecto de la drogadicción, en una época en la zona de Los Ángeles se usaba una droga que se llamaba polvo de ángel, que aparentemente tenía derivados de la metanfetamina y derivados como el éxtasis, y esa droga produjo casos de parkinsonismo. No queda claro, por ejemplo, ¿vieron el muchacho de la película Volver al Futuro? El actor de la película Volver al Futuro hizo un cuadro de parkinsonismo a una edad muy precoz, a los 40 años. Entonces algunos decían que era porque había consumido drogas de adicción y que esas drogas de adicción eran las que habían terminado produciéndole el cuadro de parkinsonismo. Hay otras sustancias tóxicas como el cianuro, el manganeso, el plomo, el monóxido de carbono, la intoxicación con monóxido de carbono, que pueden producir parkinsonismo. La enfermedad de Wilson es una enfermedad que vamos a estudiar ahora en el aparato digestivo, en el hígado, es una causa de cirrosis. Son pacientes que tienen una alteración del metabolismo del cobre, con depósitos de cobre en el hígado y depósitos de cobre en los ganglios de la base. Entonces pueden hacer un cuadro de parkinsonismo por esos depósitos. Se ha descrito... Profe, Sí, una consulta. En estos casos del parkinsonismo inducido por uso de drogas, por ejemplo, como el litio, que es usado en tratamiento, por ejemplo, de la bipolaridad. sí. Cuando suspendo la medicación, porque, por ejemplo, a la persona que tiene bipolaridad necesita hacer el tratamiento con litio, entonces hay que tomar de por vida. Usted le saca el litio y se le va. Perfecto. Pero Y hay como usted sustituir. tiene la suerte que puede usar otros estabilizantes del humor que no sean litio. Por ejemplo, puede usar carbamazepina, puede usar ácido valproico, puede usar sonizamida. O sea, hay una lista de, más o menos tenemos 8 estabilizadores del humor. Por supuesto, el mejor es el litio, pero solemos usar el litio en casos graves en general. Casos que no son tan graves podemos manejarlo con carbamazepina, con valproico, con sonizamida, con topiramato, con lamotrigina, con otros estabilizadores del humor que no son el litio. Perfecto. Y, por ejemplo, si una persona ya hace el uso por ejemplo, del litio, ahí Sí. no presenta el parkinsonismo, ¿yo puedo cambiar para el topiramato? Porque si ya arrancó con litio, porque el cuadro es Sí, grave. sí, no, vos le podés cambiar, le vas bajando el litio, y le pones carbamazepina, por ejemplo. Perfecto, Entonces le vas sacando lentamente el litio, en un mes le sacas el litio y lo pasas a carbamazepina. Eso se puede hacer, no hay problema. perfecto. Gracias, profe. Se ha descrito
el parkinsonismo paraneoplásico. Muy interesante, sobre todo paraneoplásico del cáncer de pulmón. Un día voy a la casa de un amigo mío que era otorrino, y este amigo estaba con un amigo de él. Entonces cuando yo llego le dice al amigo, mira, ahora llegó el doctor Rey, que es un médico en serio, contale lo que te pasa, a ver qué te dice. Entonces le digo, ¿qué le pasa? Dice, mire, yo soy abogado, no puedo dar clase porque estoy con la voz totalmente apagada, no puedo dar clase. La letra mía se tornó una letra con letra muy chiquitita, casi ilegible, y me noto un poco más rígido. Dice. Digo, bueno, a ver, camine acá. Lo hago caminar. Era un parkinsonismo, pero de libro, Parkinson de libro. El señor tenía unos 60 años, 65, ponele. Le digo, mire, para mí usted tiene un Parkinson. El tipo me dice, yo pienso lo mismo que usted, pero vi 2 neurólogos y ninguno me dijo que lo tenía. Entonces le digo, qué mal que estamos, que el diagnóstico lo hace el abogado y no lo hacen los médicos. Es insólito, ¿viste? El abogado te está diciendo que tiene Parkinson y los médicos dicen que no tiene nada. Bueno, se lo mandé a un neurólogo amigo y el neurólogo dijo, esto es Parkinson y lo medicó para el Parkinson. Por supuesto, yo no le pedí estudios, ni análisis, ni nada, porque fue una consulta así de pasillo. Supuse que el médico al cual se lo derivaran le iba a pedir análisis, estudios y... A los 5 o 6 meses me encuentro de vuelta con mi amigo en la calle. Me dice, uy, Ricardo, ¿cómo andás? ¿Te acordás del abogado? Sí, le digo, tu amigo, el abogado. No sabés, me dice, está con un cáncer de pulmón, tiene un pancoas Tobías en el vértice del pulmón derecho, con invasión pleural. Ah, le digo, pero entonces el parkinsonismo que tenía tu amigo era un parkinsonismo paraneoplásico. Y de hecho, no solo hizo parkinsonismo paraneoplásico, sino que hizo una demencia paraneoplásica. Estos tumores, fabrican mediadores circulantes que tienen como un efecto, son como anticuerpos contra las neuronas y pueden producir parkinsonismo, síndrome cerebeloso, pueden producir demencia. Y el tipo terminó demenciado, o sea, terminó demenciado 3 o 4 meses antes de morir. Finalmente, por supuesto, lo mató su cáncer de pulmón. El paciente era fumador. Entonces recuerden que hay un parkinsonismo paraneoplásico. Los trastornos del metabolismo del calcio, a veces hay raras enfermedades donde se produce depósito de calcio a nivel de los ganglios de la base cerebral. Esos depósitos de calcio en la base cerebral, afectando a los ganglios de la base, pueden dar cuadros de parkinsonismo. Lo bueno es que cuando usted le pide la tomografía, se ve los depósitos cálcicos en los ganglios de la base. Eso se llama enfermedad de FAR. F-A-H-R, enfermedad de FAR. Bueno, entonces esos son los cuadros de parkinsonismo al cual le hemos agregado la enfermedad bipolar no tratada. Los enfermos bipolares que no se tratan tienen una mayor tendencia a hacer parkinsonismos y a hacer demencias. Finalmente nos quedan los que se llaman síndromes Parkinson Plus. Los síndromes Parkinson Plus, vamos a comentarlos, son cuadros raros, son frecuentes.
pero como para que terminemos la clase teniendo usted todo el panorama de lo que es el Parkinson, de lo que es el parkinsonismo y lo que es el Parkinson Plus. ¿Qué es el Parkinson Plus? Son síndromes que pueden ser confundidos con el Parkinson o con los parkinsonismos, pero se diferencian porque además del cuadro parkinsoniano, se le agrega al cuadro parkinsoniano otro síndrome neurológico. Entonces, tienen el cuadro parkinsoniano, pero tienen otro componente neurológico asociado, otro síndrome neurológico asociado. Y en general, mientras que el Parkinson y el parkinsonismo responden bien a la administración de levodopa por vía oral, estos pacientes, cuando usted les da levodopa, en general responden mal. No tienen buena respuesta a la levodopa. Son una serie de enfermedades. La primera se llama atrofia neuronal multisistémica. Es una enfermedad degenerativa que afecta al tronco encefálico, sustancia nigra, cuerpo estriado, sistema autónomo y cerebelo. La causa no es conocida, no responde bien a la levodopa. La mayoría de los casos ocurren en varones entre 50 y 60 años. Y hay tres tipos. Un tipo en el que predominan netamente los síntomas parkinsonianos, un tipo en que predominan los síntomas cerebelosos, ahí tiene claramente lo del Parkinson Plus, o sea, tengo síntomas parkinsonianos, pero tengo síntomas cerebelosos, y un 40% pueden tener compromiso del sistema autonómico, y no tienen tanta incidencia de demencia. En lo que respecta a los síntomas parkinsonianos, predomina la rigidez y la inestabilidad postural, pero tienen poco temblor. Pueden tener problemas autonómicos, por ejemplo, hipotensión ortostática, incontinencia de la orina, disfunción eréctil, constipación, diarreas, trastornos en la frecuencia respiratoria y en la frecuencia cardíaca, falta de sudoración. Muestran una proliferación de astrocitos en las zonas afectadas, se conocen con el nombre de cuerpos de Pap-Lantos. Los puede estudiar con resonancia magnética y con PET, tomografía con emisión de positrones. Progresa en forma más rápida que el Parkinson, se suelen morir en 7 años y a los 5 años suelen estar ya severamente discapacitados. El otro cuadro es la degeneración corticobasal. La degeneración corticobasal en la resonancia tiene una atrofia de la corteza a predominio frontoparietal. La enfermedad empieza entre los 40 y 60 años y viven entre 5 a 10 años. Pueden tener síntomas parkinsonianos, pero presentan mioclonías. Las mioclonías son como saltitos musculares que tiene el paciente, hace como saltitos musculares. Y puede tener cierta apraxia. Suele comenzar en el miembro superior y en 2 años afecta al otro lado, al lado opuesto. Pueden tener además trastornos de la sensibilidad, con parestesias, disestesias y pérdida de la sensibilidad. O sea, sería un síndrome parkinsoniano con síndrome sensitivo. Tienen una marcha de pasos cortos y arrastrados, a veces pueden tener afasia,
Los hallazgos neuronales son parecidos a los que se encuentran en la demencia de Pick y no suelen mejorar con la levodopa. El otro cuadro es la demencia con cuerpos de Lewy, que lo vamos a ver cuando veamos la clase de demencia. Básicamente es un parkinsonismo, pero en el cual las lesiones parkinsonianas se extienden a otras áreas cerebrales. Y el último que nos queda es un cuadro que he visto un par de casos, se llama la parálisis ocular supranuclear y progresiva, enfermedad de Still-Richardson-Olsecki. Afecta a pacientes entre 55 y 65 años. Acá tienen un cuadro que parece un cuadro parkinsoniano, pero lo que se le agrega es la oftalmoplegia, o sea, no pueden mover los ojos. Al principio no pueden mirar hacia abajo, después no pueden mirar ni hacia abajo ni hacia arriba. Tienen dificultad para converger la mirada, no pueden leer, pueden tener visión borrosa, diplopía y dificultad para mantener el contacto ocular. Pierden fácilmente el equilibrio, se caen con mucha frecuencia, pueden tener apatía, desinhibición, disforia y ansiedad. 1 de cada 5 evoluciona a la demencia. Tienen contractura de los músculos del cuello y la cabeza está inclinada hacia atrás. Es común que tengan sordera y suelen morir por broncoaspiración. Tienen poca respuesta a la levodopa y se mueren más o menos en 7 años. Hace poco me encontré con un profesor muy querido de farmacología de la facultad, un tipo muy, muy talentoso. Ahora tiene como 80 y pico de años. La verdad me alegró mucho verlo, que está vivo y que está bastante bien y que mentalmente está bien, pero me contó que estaba medio depresivo porque la mujer, que tiene 70 y pico de años, tiene una oftalmoplegia progresiva, la parálisis ocular supranuclear y progresiva. Esta oftalmoplegia progresiva que tiene parkinsonismo con la oftalmoplegia. Y bueno, por supuesto, él la quiere a su mujer y estaba bastante preocupado de que su mujer estaba con este cuadro y que el cuadro iba avanzando en forma progresiva a pesar de los tratamientos. Bueno, esto entonces son los síndromes Parkinson Plus. Entonces recuerden, cuando ven un Parkinson, que usted dice, esto parece un Parkinson, pero se le agrega otros síntomas, sean autonómicos, cerebelosos, sensitivos o la oftalmoplegia, usted dice, este paciente tiene un síndrome Parkinson Plus. Bueno, esto hemos terminado. Con esto habríamos terminado. No sé si quieren hacer alguna pregunta. A la tarde, en la clase de las 6:30, vamos a dar síndromes sensitivos y dolor. Es un tema un poquito más difícil, así que vamos a dar ese tema. Por las dudas, les vuelvo a decir, por si algunos no lo saben, yo igual ya avisé para que les digan a todos los grupos, pero aprovecho que los tengo a todos juntos. La tercera era la vamos a tomar la semana del 14 de octubre. Va a incluir neuro, enfermedades del tubo digestivo alto y enfermedades del tubo digestivo bajo.
van a hacer 2 exámenes, un examen de neuro y un examen de tubo alto y bajo. Tienen que aprobar ambos exámenes para aprobar la ERA, y en los orales se les va a tomar neuro y se les va a tomar tubo alto y tubo bajo. La parte de hígado la vamos a desarrollar después de la ERA, o sea, a partir del 21 de octubre, vamos a dedicar las clases al tema de hígado, vía biliar y páncreas, y esos temas se van a tomar directamente en el final. Entonces, les digo esto para que vayan avisando a todos los compañeros que el 14 de octubre es la ERA de tubo alto, tubo bajo y neuro. Hicimos este cambio porque por 2 razones. Primero, porque era una ERA siempre demasiado larga, eran demasiadas hojas, eran como 700 hojas de estudio. De esta manera creo que van a ser 500, 400 y pico. Entonces va a ser más sencillo. Y por el otro lado, porque este año tenemos recuperatorios en noviembre y en diciembre, tenemos que corregir rápido, entregar las notas rápido, y entonces preferimos terminar con las eras, la corrección de las eras y las revisiones de las eras más temprano, como para que ya los que tienen que dar recuperatorio ya sepan y se preparen para el recuperatorio. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Bueno, entonces nos vemos a la tarde de 6:30 para dar síndromes sensitivos y dolor. ¿Está?